Bienvenidos de nuevo a Luz del Norte. Este día nos acompaña Concepción Camarena Conchita para nosotros. Ella es originaria de la Ciudad de México y tiene ya más de 50 años viviendo en Ciudad Obregón, Sonora. Es socióloga por la UNAM y además licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. Estudió el posgrado en Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, y ha trabajado como maestra, tutora de diferentes áreas de humanidades, de artes plásticas, y ha publicado investigaciones muy importantes sobre las artes visuales en Cajeme, en Ciudad Obregón. Tiene una carrera como artista plástico que la ha llevado a exponer en diferentes partes del estado, de la República y en el extranjero. Este día te doy la bienvenida, Conchita Camarena. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en este bello espacio. Muchas gracias. Es muy importante para mí, en lo particular, que me he desarrollado en esta profesión de las artes plásticas por muchos años, y es más o menos los 90, ¿sí? Que te conocí, ¿verdad? Sí. Fuiste un tesoro que llegó a los talleres de artes visuales del Instituto Tecnológico de Sonora. Y digo un tesoro porque todo ese conocimiento que tú ya tenías, y todo ese interés que tú ya tenías también en el arte, lo llevaste pues a un gran público, no solamente a los estudiantes, sino a todos nosotros los que en ese momento formábamos parte de los docentes y, por supuesto, a la comunidad, porque has realizado también trabajos de investigación. Y bueno, vamos por partes. Me encantaría que nos cuentes, que nos platiques cómo llegas, primero que nada, a este bello pueblo de Ciudad Obregón, Sonora, hace ya 50 años. Me casé con un sonorense y me trajeron, pero feliz de la vida viviendo aquí, salvo el calor, todo está maravilloso. Bueno, voy a platicar un poquito de mis inicios en el área. Desde niña me gustó dibujar. En la escuela, ya sabes que te ponen a hacer cosas y mi única cualidad era que sabía dibujar. Incluso intercambiábamos tareas a veces, que yo te hago el dibujo y tú me haces esto, cosa de niños. A los 20 años empecé a pintar propiamente con mi mamá. Nos íbamos a la Casa del Lago en Chapultepec. Había un talleres libres y nos pusimos a pintar. Eran unos tiempos hermosos para mí porque pues, ir acompañada de la madre, imagínate, un sueño para ella y un sueño para mí. Posteriormente, ya casada, me vine a Obregón y tomé clases con Clarita Burciaga de Zavala. Entonces un grupo de señoras la seguimos y tuve 3 años y pues tomé las técnicas básicas, ¿no? Primero lápiz, carbón, sepia, sanguina, el pastel que me encantó. Empezamos a hacer muchos trabajos para trabajar y finalmente pues dejé el arte. Muchos años, porque me dediqué a trabajar. Entré a trabajar al ITSON y cuando yo veía los talleres que empezaban en el ITSON, que eran unos talleres muy rústicos, yo veía pintar a las señoras y llegaron maestros connotados como el maestro Arteche, se ponían a pintar acuarela y a mí se me iba. Bueno, yo quería estar ahí, pero no podía porque está en horario de trabajo, imagínate. Pero era maestra. Yo dije, un día voy a entrar a clases. Y ese sueño se cumplió cuando, de buena fortuna para mí, se creó la carrera de artes visuales, que era profesional asociado. Y me pusieron a dar clases ahí, porque mi formación teórica, siempre me gustó leer sobre el arte. Empecé a dar historia del arte. Y en ese tiempo, ya fue posterior al 90 y tantos, no me acuerdo, fuimos a la calle Churubusco, que es ya todo un edificio, y ahí empecé a dar clases y tomé clases
Las primeras clases de Nixon fueron ahí. Cuanto taller surgía, yo veía cómo él tomaba mis talleres, que en ese tiempo pues eran propiciados por la Dirección de Difusión Cultural o Extensión y Difusión Cultural. Y fue muy bonito para mí, conocí mucha gente, me relacioné con artistas locales. Para mí era una emoción tremenda poder pintar. Era Ujú. como un reto, porque no es lo mismo que dibujes para ti y estés en un grupo muy reducido allá en una institución del tamaño de Litson, por ejemplo. En esa época hubo cambios y en el año 2000, me nombran coordinadora de la carrera, porque se formó la carrera y pues yo fascinada, porque entonces me iba a dedicar mi trabajo a las artes. Imagínate qué emoción trabajar en algo que te gustaba. Y en el 2000, no recuerdo con exactitud, 2003, 2002, hicimos gestión con la Universidad de Guadalajara y formamos un grupo de maestros de Litson, que tenían formación interrumpida, digamos. No tenían título de licenciados en artes. Eran licenciados en administración de diversas disciplinas y formamos un grupo muy bonito. Y ahí fue cuando se dio la actualización. Le llamábamos, bueno, se llama Programa de Nivelación de Licenciatura en Artes Visuales. Y dije, pues yo aquí coordino y me meto, lo hago también. Bueno, eso fue una etapa Y, preciosa. ujú. Todos mis compañeros, los cuales les agarré mucho cariño, pues hacíamos exposiciones, teníamos un convivio, todo eso. Pero me brincó una parte interesante. El hecho de estar como maestro de la historia del arte, yo veía los trabajos de los alumnos. Me fascinaban sus trabajos, los de grabado principalmente, porque son temas originales, o sea, cosas que traen en la cabeza y ellos pueden demostrar ahí en sus espacios. Y cuando tú llegas, esta parte creo que fue muy importante para la institución porque pasa de unos talleres al público en general, digamos, talleres abiertos o talleres a la Mm, comunidad, que estaban muy bien llevados, por cierto, porque sí, recuerdo maestros pues con una gran calidad, ¿no? En el caso de Martínez Arteche, claro, había llegado ya también Enrique Vidal y Enrique algunos Vidal, otros eh, que estaban ya impartiendo pues materias de una forma, digamos, cada vez más profesional y los que asistíamos ahí, pues se te iban formando de un principio, iban profesionalizándose en la técnica, en la temática, en fin, todo lo que viene, y haciendo un ambiente y haciendo una comunidad artística. Llegas tú a dirigir este nuevo proyecto que es Asociados en artes profesional asociado visuales, en artes profesional visuales. asociado en artes visuales, donde también me tocó estar parte de ser docente ahí. Y considero muy importante porque en esto se inscribieron muchos jóvenes, ¿verdad? Claro, Muchos jóvenes pasaron por ahí que actualmente, como pasa en todas las profesiones, pues se quedaron algunos, no todos, pero bastantes, digo yo, muy buenos artistas y actualmente son ya artistas con una solidez. Eso fue muy importante, tu presencia ahí, tu formación, por supuesto, y toda esta iniciativa que tuviste de llevar a los maestros a ser todavía más profesionales con esa visión que tú tuviste de hacer una licenciatura esa era la idea. en artes visuales para que fuera el ITSON, la cuna de esa licenciatura, ¿verdad? Pero bueno, eh, no se ha realizado, digo yo, porque quizá algún día sí se lleve a cabo, pero muy importante, hay que ponerle mucha energía a eso, ¿no, Conchita? Claro, en el caso de la licenciatura que queríamos abrir, em, pues hubo cálculos matemáticos, digamos, financieros en cuanto al, digamos, el perfil de egreso. Y el ISUN se ha caracterizado por ofrecer carreras que tengan empleo, sus egresados, y se vio la carrera de artes visuales como más bien gusto para unos cuantos, como inició los talleres. Señoras, amas de casa, que normalmente iban y aprendían cosas hermosas, Ujú. pero no pasaba de ahí, no vivían de eso. Y de esa generación que tú mencionas, de esos jóvenes llenos de energía, de ganas de expresarse, surgió
precisamente esa idea. Incluso trajimos maestros. Yo tenía muy buena relación, no solo con la Dirección de Difusión Cultural, sino también con la UNAM. Y trajimos maestros de la UNAM. Yo me encargaba, tenía muchos conectes, por decirlo así, y trajimos maestros para actualizar a los maestros primero, Ujú. para que se prepararan ellos. Después vino lo de Guadalajara, pero antes ya teníamos nuestros talleres. Y los alumnos, pues cada vez exigían más, ellos querían una licenciatura. ¿Por qué? Porque la carrera era de 2 años y medio. Entonces les faltaba año y medio para tener una licenciatura. Mm. Dije, tenemos que hacer eso. Pero surgieron dudas, incluso trabajé en el proyecto de la carrera de diseño gráfico, que estaba muy demandada en ese tiempo. La abrimos, bueno, me reuní con diseñadores gráficos, obviamente yo no soy diseñadora, pero hicimos el estudio de mercado y ese tenía el perfil Itson, vamos a decirlo así, de egreso. Y fue muy exitoso, ¿no? El Sigue, proyecto sigue, sigue y en su momento, que era esa necesidad que tú dices, creo que fue muy exitoso. Grandes diseñadores se claro. formaron ahí, asimismo como en el Asociados de Artes Visuales, porque somos testigos de que algunos de los alumnos quisieron continuar y pudieron irse Algunos se fueron. a otras partes donde sí podían ya concluir una carrera o avanzar más en la carrera o llevar todavía la carga completa académica y llegar a ser profesionales licenciados. Y lo son y grandes, ¿verdad? Creo que hay muestras importantes de estos artistas que han ido hasta otros espacios. Lo que a mí me quisiera resaltar también es que fíjate cómo esa semilla que cuesta trabajo a veces abrirla, sobre todo en el arte y la cultura, pues sí da frutos, ¿verdad? Porque sabemos que en el arte, pues si de 100 personas que estudian la carrera, pues salen 5, pues qué maravilla, ¿verdad? Creo que así es en el mundo Así es. entero, no solamente aquí. Y bueno, ser parte de este proyecto, ser parte de eso que sucedió, pues se dieron los resultados, ¿no? Claro. Porque sí hubo personas y sí hay personas que de ese pequeño proyecto surgieron más y también los maestros que tuvieron la oportunidad pues de tener su licenciatura y por supuesto también avanzar en sus estudios, ¿no? Avanzar en las técnicas, tener nuevas influencias y crecer como artistas. Pues eso me parece que es digno de mencionarse y creo que pues yo celebro que hayas estado tú allí porque sí se necesita mucho amor al arte, mucho amor a la cultura, estar en el lugar preciso y tener la confianza que te tuvo la institución para que tú lo pudieras realizar y pues y que todos lo estamos recibiendo como un beneficio. Me refiero a todos porque la comunidad sí se beneficia, por supuesto, de esas acciones, ¿verdad? Sí. Y lleva de mucho trabajo de gestoría y pues qué bueno, Conchita. Me encanta So- saber esto y que todos, yo claro que conocía esto, pero me interesa mucho que quien nos escuche lo sepa. claro. ¿Eh? Fue una etapa preciosa, lo que yo recuerdo. Hicimos de todo. Tenían muy buen equipo de maestros, excelentes en su área, cada uno en su área, ¿no? Hicimos concursos de pintura, concursos de grabado, Sí. trajimos cursos con gente de fuera. Lo más bonito, sacar a los estudiantes, abrirles el universo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque empecé a buscar opciones de que expusieran ellos. Porque claro, había artistas ya conocidos en Hermosillo que venían o de aquí iban, pero nosotros queríamos que los estudiantes conocieran otros, que se Ujú, impactaran, vamos. sí. Y empecé a movilizar a través de gestiones de autoridades, pues conseguir camión, que nos dejaran ir a la ruta del arte mínimo, la del Festival Ortiz Tirado, por ejemplo, ir a Hermosillo a ver los murales del maestro Arteche, Navojoa, y nos fuimos hasta Guadalajara. El primer encuentro, bueno, no fue el primer encuentro, el encuentro nacional de artistas plásticos. Entonces fue todo un acontecimiento. Los estudiantes iban fascinados, todos incómodos en un camión porque llegábamos en la madrugada, no habíamos dormido nada, pero felices. Después el siguiente año nos fuimos a Puebla, igual participaron ellos, tomábamos talleres, era una euforia, vamos a llamarlo así. Sí, redondear esa parte, ¿no? Donde el estudiante se enfrente con esa realidad que tiene el artista, que
tiene que ser expuesto a un público, que además ver más allá, como dices, otro horizonte, qué están haciendo otros, cómo lo hacen, reconocer sus capacidades y ser tan competitivo como Claro. cualquiera en el país, no porque estemos tan lejos de los grandes centros culturales, se nos niegue la oportunidad, sino que provocar esa oportunidad y eso me parece muy interesante como maestros. Creo que es parte de nuestra obligación llevar, impulsar siempre, sobre todo en el arte, que es un tema un poquito más difícil, a que se mueva el arte, que el alumno, el estudiante sepa esa realidad o conozca esa realidad, porque sí puede ser muy fantasioso, soy un artista, qué bien pinto, etcétera, ¿no? Pero ya entrar en otro ámbito, en otro espacio, pues creo que abre mucho la mente y pues qué maravilla, ¿no? Por esos años, precisamente ya después de la experiencia, empezaron a surgir cambios por nuevas carreras. Apareció la carrera de gestión de las artes, que nada que ver con artes visuales, Ujú, desgraciadamente. Así se dio. Y abrieron otras carreras de otra naturaleza. Pero en ese momento era escribir, dejar ujú. testimonio. ¿Quiénes fueron los estudiantes de las generaciones? Hay un libro que hicimos con los maestros de grabado, me junté con ellos. Digo, vamos a hacer un testimonio del trabajo de los alumnos. Yo siempre he tenido colección de fotos y de todos los eventos y de Bien. periódicos y todo guardaba. Entonces hicimos el libro Seis Generaciones. Me encanta, es uno de mis consentidos. Seis generaciones de alumnos de artes visuales. Entonces le dije a los maestros, selecciónenme lo mejor de los alumnos, pues como son copias, son Sí, sí. pruebas de autor, no sé. Hicimos ese libro. Todavía sigue, lo registramos con sus fechas, etcétera. Hicimos otro paralelo, pero ese ya con otro equipo, el de Patrimonio Cultural de Ciudad Obregón. ¿Quiénes son las instancias que generan cultura en Cajeme? Y en ese tiempo recibí apoyo de las instituciones, el ITSON y el municipio, Muy bien. de hecho. Ese fue un buen momento. Más adelante, el maestro Arteche estaba sobre mí. Conchita, necesitamos hacer un libro de los murales de, que hay en el ITSON. Ujú. Pues eran sus murales, como me Claro. iba a negar. Digo, maestro, usted nada más dígame cómo lo quiere. Entonces hicimos un formato pequeño, él me dio una orientación, toda la información que yo necesitaba, y armé un libro pequeño de los Ujú. murales del maestro Artech. Se llama Evolución, es la cosmovisión del hombre, ¿no? O sea, es una... Y todavía sigue en internet, ¿eh? Eso me Pero gusta. es que ese documento es una maravilla. Ojalá que las personas que nos escuchen lo encuentren por ahí, porque es una maravilla de investigación y además dejar, ¿verdad? Sobre todo en el momento en que estaban perfectos. Ahorita hay restauraciones de estos murales, Claro, pero dejar ese testimonio, dejar esta información y de viva voz, además con el maestro Martínez Arteche, que ha sido tan importante en nuestra comunidad, pues es un documento valiosísimo, es un documento histórico muy importante para nuestra región. Creo que pues, todos deberíamos de conocerlo, ¿no? sí. Y volvemos a lo mismo, si no le pones toda la energía y las ganas, pues ¿quién más lo hubiera hecho? Quizá alguien, pero, pero pues yo creo que en nombre de tanta gente te lo agradezco, ¿no? Porque sí son cosas que a veces son tan cotidianas, tienes allí los murales, tienes al maestro, y se nos va la vida y se va el tiempo y no todas las personas tienen esa visión de decir voy a aterrizar esto y lo voy a dejar escrito y lo voy a dejar documentado para que se sepa, para que se conozca quienes han construido el movimiento cultural en Ciudad Obregón, ¿verdad? Sí. Es algo sumamente importante. Más cosas has realizado, Conchita, además de Sí, todo. bueno, de hecho, mi orgullo, por decirlo así, el libro de 30 años de artes visuales en Cajeme, que fue un trabajal, quiero decir, tenía muy buen equipo de trabajo. ¿Sabes quiénes? Mis alumnos. Me ayudaron, visitamos a todos los artistas que en ese tiempo eran los más conocidos. No digo que todos, ¿verdad? Pero al menos los más conocidos. 52 artistas. Ujú, Foto de la persona, foto de una obra X. ujú, Ay, y fue precioso porque el maestro Vidal, que fue de los fundadores de los talleres, le digo, mira,
esa parte yo no la conozco. Te la encargo. Tú haz ese capítulo, dedícate Ujú. todas las fotos que tengas de los inicios de los talleres. Ok. Y armó ese como antecedentes, por decirlo. Todo un capítulo con fotos se ve precioso. Y a mi hermano Sergio, que es más teórico, él es historiador, le digo, tú te vas a encargar del marco teórico. Tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Ujú. Entonces él hizo otro capítulo sobre la teoría del arte, bla, bla, bla. Y bueno, con tanta información que tenía y contacto con maestros, alumnos y sobre todo artistas, pues hicimos ese libro, 200 páginas, no las hace cualquiera, ¿eh? Sí, es mucho Algo muy trabajo. importante quiero resaltar aquí. Todos los libros que hicimos, que fueron 5 en total, todos fueron con apoyo de diseñadores gráficos de Litzo. Fíjate, Ellos eran estudiantes, eran, ¿cómo les llaman ahora? Servicio social. como servicio. Estaban en mi cubículo. Le digo, mira, esta computadora es tuya, tú haz lo que quieras. Ellos conocían de paquetes, yo no entendía. Lo quiero así, quiero este formato. Yo no me le daba indicaciones. Mira, pon la foto acá, el texto acá. Y me hacían mucho caso. Bueno, es que Color y imagínate algo tan todo. importante, ¿no? Sí. Y el último libro que hicimos ya fue sobre las artes en Cajeme, que fue general. ¿Por qué? Porque había eventos aquí a nivel municipal, a nivel Itson. En el Itson se formó un foro, se hizo un foro de consulta con los Ujú. artistas, pero de todas las áreas. Me pareció relevante porque iban de música, iban de teatro, iban de danza. Ellos también ocupan su espacio, pensé. Y pues conseguí fotos no sé de dónde. Armamos el libro y sobre todo que es un manifiesto de que las artes en Cajeme existían y había espacios y había apoyos. ¿Quiénes eran los apoyos principales? Pues el municipio, eran las universidades principalmente, algunas Mm. instancias privadas también prestaban sus espacios para exposiciones sobre todo. Era como Ujú. una revolución. Entonces, tiene que documentarse en alguna parte. Ese fue mi rol, digamos, documentar ese momento de la historia de las artes visuales en Ciudad, y un poquito de las artes también en Ciudad Obregón. Ujú. La idea era extendernos a Navojoa, Guatabampo, Guaymas, pero ya no había presupuesto, se quitó la carrera, ya desapareció. Yo ya pasé a ser maestra, ya no tenía los privilegios de ser coordinadora. Y bueno, son etapas que terminan, ¿verdad? Son etapas en donde ciertamente lo vivimos tú y yo, finales de los noventas, bueno, casi todos los noventas, porque los talleres se inician en los ochentas, Sí, eh, y todos esos finales de los 2000 al principio, y se da un gran movimiento muy importante, creo que impactó no solo en lo local, sino que también llevó, decíamos, abrió fronteras. Y bueno, ¿y qué pasa? Estamos hablando de las artes visuales básicamente, que es como nuestro tema en común. Por supuesto que cada una de las áreas artísticas pues ha tenido sus movimientos, literatura, danza, todo lo escénico. Pero en este caso, ¿cómo ves, Conchita, esa evolución, ¿no? Que pasa en la vida, ¿no? Hay este gran movimiento y luego vienen diferentes, se va la sí. curva hacia arriba, luego baja, luego sube. Pero cómo ves tú en la actualidad, eh, después de todo esto que has sido testigo? Ahorita vamos a hablar de que has pasado por talleres ya particulares, esta es otra historia, pero ¿cómo ves tú ese movimiento actualmente? Estamos hablando, fíjate, en el 2025. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahora? O digamos, ¿cómo ves 10 años atrás? O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿Cómo es tu percepción? Bueno, hay un antecedente muy importante. En el 2002, en 2020, un equipo hicimos el proyecto del Festival Tetaviate. Esto Ujú. fue maravilloso porque una sinergia que se formó ahí. Creo que fuimos el único equipo que hizo algo concreto, que fue el Sí. festival, porque nuestra visión era esa. Ujú. Estamos así, pero queremos estar en 20 años. ¿Cómo queremos vernos en Una 20 años? perspectiva, sí, yo estuve Exactamente. parte de eso, Sí, sí. muy Te tocó interesante. estar en el municipio, en cultura, que fuiste un gran apoyo, por supuesto. Hicimos el catálogo de apps, ¿te acuerdas? Además, sí. Y bueno, entre otras cosas. Pero quiero resaltar nada más como paréntesis que depende mucho de las personas, ¿eh?
Es curioso, pero cada director trae su tendencia. Cuando maneja teatro, pues hay más actividades de teatro, creo que ya me vi esto. Cuando es artes visuales o cuando es Ujú, literatura, en fin. Todo esto sí influye para que los eventos se realicen. Y claro, ha habido personas extraordinarias que, sin decir nombres, todos los conocemos, que han hecho labores invaluables. Ahora, ¿cómo veo el ambiente? Creo que hemos crecido mucho desde mi perspectiva. Yo que no nací aquí, imagínate venir de la Ciudad de México, donde asistes a, bueno, siempre me encantaron las exposiciones, los museos, te los conozco casi ujú. todos, la Ciudad de México, galerías, algunas, y de cuentas en una ciudad chiquita, dices, ¿dónde aquí para dónde me muevo? Tenemos que hacer. Y mira, la gente es valiosísima. ¿Qué Ujú. necesita? Promotores culturales. ¿Qué necesita? Gente con entusiasmo que crea en ellos. No, no Ujú, importa la edad, si es joven, viejo, lo que sea. Importa la intención. Y como ya hay escuela, ahora sí, pese a que ujú, no existe la carrera como tal, pero hay una escuela de todos todos los artistas que han desfilado. Y no solamente el Itson, porque otras universidades también están participando, prestan su espacio para que expongan, ujú. prestan sus aulas para conferencias, auditorios, en fin, creo yo que hay una sensibilización y se puede hacer mucho más, por supuesto. Esto cuesta porque sobre todo cuesta tiempo, esfuerzo y voluntad de parte de tanto de funcionarios como de maestros y los mismos artistas, ¿no? Dedicarle tiempo. Curiosamente, si tú ves otras áreas, en el arte casi nunca se paga. Es un fenómeno, yo creo que universal, no sé, pero a ti te invitan a exponer y tú feliz. No vas a preguntar cuánto gastaste ni qué va a pasar. Tú llevas tu obra y fascinado. Bueno, hasta las iglesias están colaborando en ese sentido. Participando. Bonito. Sí, algo que está pasando en Ciudad Obregón ya unos años para atrás, algunas escuelas particulares eh, están impartiendo talleres a los jóvenes, en el Sí, caso de las niñas, los niños, incluso las mamás de estos niñas o niños que van a determinada escuela. La Universidad de La Salle tiene sus talleres abiertos. Espero no equivocarme, quizá haya muchos otros, pero las otras universidades, y Tesca también estuvo en esto, sí, no solamente, como dices, abren sus espacios, sino que también tienen espacios de talleres, o sea, de música, de danza. Como que lo tradicional en las escuelas era la danza, ¿no? sí, Pero también hay hacia el dibujo, fotografía, en fin, todas las expresiones, y eso sí que ha hecho un movimiento, porque tú sabes que más allá, o la pretensión de los que hemos sido maestros, somos maestros, es no tanto formar artistas, sino realmente una sensibilidad, porque pues no todos vamos a danzar bien o no todos vamos a pintar bien, pero podemos llegar a conocer la técnica y hacer un mejor público. Hay muchos espacios que se han abierto de forma particular. En mi caso, cuando yo tenía los talleres, ¿verdad? Ocasionalmente estoy también con estos talleres particulares, pero hay muchos otros que también hacen su labor muy interesante, ¿no? Y de jóvenes también existen. Y sí hay ya un movimiento. Sí hay, están las se ve. asociaciones, Artistas Plásticos del Sur de Sonora sigue vigente, y hay muchos otros. Apalba, Apalba, por supuesto, que tiene, que siempre ha apoyado tremendamente, ¿no? Las artes en general. Y bueno, pues sí, es un orgullo, ¿no? Que esté sí. sucediendo. Esa es una satisfacción. Sí. Y ese espacio que se crea, no importa el lugar, la gente asiste. Ujú, Está ávida de conocimiento. Entonces, es maravilloso cuando tú vas a exposiciones de niñitos que dices, bueno, de la escuela X, ujú, mira lo que hacen, tiene 10 años. ujú. ¿Qué será de estas criaturas cuando tengan 20 o más? Sí, sí, también las escuelas públicas, algunas, porque hemos Sí, sido algunas. jurados, ¿verdad? Sí, Sobre todo en la secundaria, en donde hay concursos y todos son pues muy, muy buenos intentos que llegan a tener también pues todos estos resultados, ¿verdad? La influencia que van teniendo en la comunidad y la sociedad. Si bien es cierto, Conchita, el arte, para los que hemos vivido
yo he vivido del arte, ¿no? Yo y mis hijos y, y mi familia hemos vivido del arte y no es una tarea fácil, no es una tarea fácil en un mundo, más actualmente, que pues hay tanta saturación de imagen y todo, pero pues cuando eres apasionado y crees, sabes que hay, que se puede. Y pues también conocemos personas, ¿verdad? Que aquí localmente que viven del arte y que impulsan el arte. Y también por eso los artistas luego nos volvemos, como dices, esa carencia de, la carencia de promotores, pues yo he sido promotora toda la vida, ¿no? Por lo mismo. Sí, Yo misma empecé a interesarme por esto cuando no existía, no había ni Casa de Cultura en Ciudad Obregón, ni vendían materiales, ni nada. nada, ¿no? Tuve la fortuna de que mi mamá había estudiado y siempre le interesó y ser una persona con lectora y todo esto, que me ayudó y que me impulsó y creyó que yo podía hacer algo, ¿no? Entonces, sí, sí es importante. Qué importante creer en las personas. ¿Cómo la ves? Tú que has tenido tantos alumnos. Mira, la experiencia que tengo, primero como maestra, bueno, como persona primero, y como maestra, me he encontrado de todo. Hay personas que tienen gran capacidad, pero no se dan el tiempo a veces. Ujú. O bien tienen la capacidad y no tienen la oportunidad del apoyo. Esa fue una queja generalizada hace como 10 años. Ahora han cambiado un poco las cosas, porque ya empieza a haber no solamente los espacios, hablando de artes visuales, sino que pues algunas becas, el hecho de que te den facilidades ya es una aportación por parte de las instituciones, ¿verdad? Y sobre todo que la voluntad cuenta mucho. El entusiasmo es contagioso. No sé si lo has sentido, Sí, por supuesto. pero cuando se forma un grupo de artistas que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay una experiencia nueva para mí que me llama mucho la atención. Me pongo a pensar, yo no lo haría por la edad que Ujú. tengo, porque ya no tengo las facilidades, pero si yo hiciera otro libro de 40 años de artes visuales o 50 años de artes visuales, ¿cuántos artistas nuevos tendría que poner? ¿Verdad? Desgraciadamente algunos de los que aparecen en ese libro ya no están con nosotros, ya se nos adelantaron, pero hay nuevas generaciones, ¿verdad? Pero un fenómeno interesantísimo que me gusta mencionar aquí, el de Guaymas. Ujú, Guaymas aparecía como muerto, vamos a decir. Pues a lo ujú. mejor en San Carlos armaban algún evento, yo no estoy enterada, pero ahora hay una iniciativa de personas, equipos, y han traído sus muestras pictóricas Ujú. al museo. Preciosas sus obras, pero andan así, Sí, Guaymas tiene un participando. gran movimiento Es nuevo y eso. es un público muy interesante, muy hospitalario, porque años atrás yo he participado en exposiciones y Ujú, no, qué bárbaro. De veras que te tratan con mucha dignidad y espacios muy eh, buenísimos, ¿no? Me refiero a espacios buenísimos en cuanto a que son importantes, el manejo de la luz, el cuidado que ujú. tienen con la obra. Sí, sí es digno de aplaudirse. Y pues aquí lo interesante también es que tenemos una muy, muy buena comunicación con ellos. Y bueno, pero hemos hablado ya de todo lo que has hecho en la comunidad, pero tú eres una artista de la acuarela Ah, y de muchas otras técnicas. Soy testigo de eso, de la acuarela, porque pues has estado en conmigo en talleres, algunos talleres, ¿no? sí. Bueno, pues te platicaba, mis inicios fueron así muy rudimentarios, de joven, ya de adulta, pues propiamente yo me inicié ya como profesionalmente, por decirlo así, en el año 2000, cuando ya pasé al área de artes visuales, porque me distraía mucho mi trabajo. Digo, me encantaba lo que hacía, pero Ujú. esos puestos administrativos te roban muchísimo tiempo. Luego hice la maestría, otra cosa que se interpuso ahí como en el camino, y pues olvídate del arte. Y bueno, cuando entré ya a los talleres, empecé a hacer cosas más, y yo veía a mis compañeros, una serie, ay, una serie. Yo también puedo hacer una serie. Es Ujú. más, tú nos invitaste a participar en una exposición, no recuerdo bien.
Y a partir de esa primera serie que hice del Padre Quino, que son las iglesias, Ujú, yo sí. vivía en Caborca antes de llegar aquí. Mi esposo lo mandaron a Caborca y ahí estuvimos unos meses. Y yo dije, esas iglesias tienen historia, es parte de Sonora, yo las voy a pintar. Ujú, Entonces, ahí fue mi primer serie. Conocía, la mayor parte de las iglesias las conocía porque en esa zona, pues, es chiquito, todo conoces. Hice otra serie del río Sonora. Me seguí con las iglesias, todas las capillitas, son chiquititas, hermosas como la de Acuache, que me encanta. Son pueblitos, vamos a decir, pero que tienen su pequeña distintiva en la iglesia. ujú, Son diferentes. Bueno, y ahí me seguí. Después hice otra serie de Yécora, porque ujú, en ese tiempo viajábamos mucho a Yécora. Y yo dije, estos paisajes los tiene que ver en otras partes. sí, Hice la serie de Yécora. Me fui después con una serie chiquita que hice de flores. Uy, tengo cuántas series. Así me seguí. Paisaje, paisaje. Lo mío es el paisaje. La serie de Yécora es en pastel, la técnica de pastel. Las otras son acuarela. La mayoría de mis series son acuarela. Ya más adelante hice la serie de mariposas que me encantó, me enamoré. Eso fue en la pandemia, ya más reciente. Y la serie de los pajaritos. ujú. Es que yo que empiezo a pintar, me sigo 40 pinturas, no creas que son 10, no, me sigo. Sí, bueno, te enamoras bueno, es como una investigación al final, ¿no? Porque Claro, haces la fotografía, todo. decides la técnica, por lo que veo tu técnica es esta espontaneidad, tanto el pastel Sí, como la acuarela, que es sumamente complicada esa técnica, pero la dominas muy bien. Pues estás documentando y estás haciendo esa parte también de la historia que te interesa y y además, pues, todo lo que viene siendo las artes plásticas en este caso, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, expones sí. frecuentemente, estás en agrupaciones. Durante casi 20 años estuve en Artistas Plásticos del Sur de Sonora. Después ya no pude seguir asistiendo, me quedé solamente en Apalva. Y en Apalva, pues, son exposiciones colectivas generalmente, pero frecuentes, de Ujú, temas diversos. Ya no recuerdo los años, eh, fuimos a la Ciudad de México y es una emoción. Te voy a platicar una anécdota. En esa época, te digo, ahorita la memoria no me atina el año, Fue el año pero 2003 cuando yo también participé con ustedes en México, cuando yo vivía por allá. Entre el mar y el desierto se llamó la Sí, sí, exposición. sí. Bueno, yo hice 3 paisajes en acrílico, pero no sabes la satisfacción tan grande. Yo estaba por ahí parada viendo que la gente viera mis obras, porque estaba bastante nutrida la asistencia. Y llegan unos sonorenses, dice: "Mira, esto es Sonora", le dice Qué a maravilla. su compañero. Y yo atrás, si le quiere decir que sí, identifiqué el paisaje sonorense. Mira, Claro. mira, mira, le estaba explicando a su compañero, esto es Sonora. Con ese halago ya no necesitaba más. ¿Por qué? Porque un pintor busca, ¿verdad?, la aceptación de su obra. Ujú, A veces pintas para ti, dicen, aunque a nadie le guste, te gusta a ti, es suficiente. Pero en el caso de Sonora, sí me importaba que la gente viera esos paisajes ujú. hermosos del desierto. Y esa es otra serie. También hice la serie de La Laguna, por ejemplo, Sí, 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 entrañable. sí. Hice otras series de Italia. Bueno, he Ujú, tenido oportunidad de ir a Italia algunas veces. Me enamoré de Italia, hice varias obras en acrílico, también ujú. en acuarela. Conocí otros países, hice una serie de Praga que me encantó. Creo que en tu clase hice algunas pinturas de Sí, Praga sí, en sí. acuarela, pero ya tenía otras en acrílico. Y bueno, soy así como muy, muy dada a hacer series que te da por un tema y hasta que no te sientes satisfecha, ¿no? Sí, bueno, eso es parte como sucede, ¿no? Los que hacemos series, pues haces como un tema, una investigación y lo vas llevando Ujú, y vas dando finalmente, pues, con tu forma de hacerlo sí, o lo que quieres decir, pues has documentado toda esta arquitectura, todo el paisaje, los cielos paisaje sonorenses, urbano. el paisaje urbano y es pues sumamente interesante que y actualmente ¿qué estás haciendo? De pronto yo sé que incursionas por ahí en el abstracto, ahora sí que como Esa es para una novedad. descansar un poquito de lo figurativo, pero ¿cómo te sientes en esto, Bueno, en las técnicas, eso en es las nuevo diferentes? para mí, Ujú, es nuevo para mí, porque llegué a una conclusión.
digo, tengo tantos años, toda mi vida he pintado realista, o sea, el paisaje urbano, paisaje de la naturaleza, figura humana rara vez, pero dije, necesito hacer algo más de adentro, algo más espontáneo. Y bueno, lo intenté algunas veces anteriormente, nunca me salió nada bueno, pero ahora dije, pues voy a perderle el miedo, voy a ver qué sale y empecé a trabajar sobre papel, abstracciones, lo primero que se me ocurría. Como si iba la pintura para allá o para acá, le ponía tipo collage, le Ujú, ponía algunos efectos, tomé clases, por supuesto, ujú, em, y ahorita estoy en ese proceso, es una ujú, búsqueda. ujú. No me atrevería ahorita a exponer nada porque son como mis borradores, tal vez más adelante. ¿Sabes qué pasa? Que lo que viene siendo el abstracto, pues que hay muchos estilos y formas de verlo, pero contrario a lo que mucha gente piensa, y lo has experimentado, pensar que abstracto es solo tirar pintura, No, mezclar nada colores, que ver, pero es toda una totalmente. construcción mental y es todo un concepto. ¿Verdad? Que cuando conoces las bases del color, del diseño, del espacio, pues es el manejo de la espacialidad y es poder darle voz a esas líneas cuando existen, o al color, a la pincelada, o al papel, al collage, lo que vas a utilizar. Es finalmente llevarlo y reunir todo eso aparentemente caótico y que tenga esa armonía y esa La belleza. Y en eso coherencia. estás ahorita. Estoy en ese proceso. Por ejemplo, cuando vi una pintura abstracta, me quedo así como fascinada. Yo tengo mucha imaginación, pero no la digo, no la expreso, quiero Vas decir. profundizando, Sí, ¿no? ¿por qué? Porque a veces uno es tímido. Mm. Un tiempo hice algunos dibujitos por ahí medios personales. Dije, esto no se los enseño a nadie. Son míos, es mi historia personal. Y no, nunca los pinté en realidad. Ujú, Pero por ahí los tengo guardados, son bocetos. Pero por ejemplo, ahora entro a este mundo porque es un universo. ujú, Me fascino. Pero ujú. hace, te diré, 5 años, pues no lo veía así con cierta indiferencia. Sí, sí, porque ya entraste en el proceso y lo entiendes. Bueno, tienes todas estas bases para entenderlo, ¿no? Lo que es el espacio y lo que finalmente quieran decir otros es fácil penetrar. Pero también el público, ¿cómo has visto tú este público local o al que te has enfrentado? ¿Cómo recibe la obra? ¿Cómo ves tú es nuestro público? Pues yo creo que ¿Mm? va madurando también, Ujú, ¿verdad? Porque eh, voy a poner una analogía que sin querer ofender a nadie, ujú, al contrario, es exaltar sus esfuerzos ujú, de ese momento. Cuando yo pertenecía a esos grupos iniciales de pintura, pues todo nos conformaba. ujú, Nosotros como pintores o dibujantes, ujú, estoy hablando de hace 30 años o más, ya ni sé. Eh, Ay, mira qué bonita la canasta, las flores, las frutas, todo realista, ¿verdad? Entonces veíamos algo así, no, eso no lo ujú, entiendo, decíamos. Era parte de nuestra ignorancia, parte de nuestra insensibilidad para valorar ese tipo ujú. de arte. Es más, yo daba clase de historia del arte y te confieso, Te a mí el saltabas la parte. arte conceptual me lo brincaba o lo mencionaba. Era difícil para mí. Sí, Para mí lo máximo en ese momento eran los impresionistas, porque en esa etapa crecí claro. de joven y después ya como que maduré un poco. Oye, Conchita, ¿y qué pensaste aquella vez que viste mi exposición, que tuve la fortuna de estar en las primeras exposiciones que se hicieron en la En galería galería, de Lidson y donde presento aquellos objetos, arte objeto? al arte ¿Quién sabe objeto. qué pensarías de mí? No, es que se fue sorpresa para mí. Mm, Pero sabes una cosa, digo, para que te sientas orgullosa, no sé si entendí o lo que trataba de mostrar ahí, pero yo lo usaba como ejemplo a ujú, mis alumnos. Digo, miren, hay una maestra aquí, una artista, que hace cosas que no te atreverías a hacer en otro lado. Por ejemplo, ¿qué significado puede tener unos guantes así? Entonces tú le puedes dar mil y un significados, porque ujú, ese tipo de arte no lo entendemos. ujú. A lo mejor el arte objeto es para gente más evolucionada, es decir, pero miren, de que hay artistas
que son atrevidos y pioneros y vanguardistas, los hay. Vidal, no me digas. Sí, también. Vidal también, arte conceptual, arte objeto, que para mí era también nuevo, ¿verdad? Sí. Y otros artistas, no quiero decir nombres porque pues ya todos los conocen, pero sí, se han atrevido, son vanguardistas. Y los que vamos atrás, pues, ay, mira, mira, Sí, de fíjate que creo pronto, que me ¿no? atrevía más antes que ahora, pero sí, esa obra que la llevé a muchas partes, la de No, te voy a decir cuál me Íntimos encantó Sonidos. de esa, creo que estuvo en esa exposición, no recuerdo, la del aro. Ujú, sí. Me quedé impactada con esa obra. Digo, ¿cómo de un objeto cotidiano, algo que la gente se podría haber Esa encontrado fue en la basura? de Sí, de escultura, reflejo escultura, se llamaba, ajá, de sí, escultura. que se puede haber encontrado en la basura, decir, eso no sirve, lo tiró alguien, por decirte algo, porque estaba oxidado el Material, puro metal. material oxidado, sí. Y yo me quedé, ¿qué? Me acordé de Duchamp en Y ese sabes, sí. momento. Sí, sí, esa obra era todo minimalista, que después Minimalista. tuve la fortuna que en una obra que no la había presentado, pero entró a un concurso, pues Sí, gané el estatal y el año anterior una mención honorífica. sí, Porque sí, realmente se me abrieron las puertas en aquel momento para exponerlo, la primera de la que hablabas, donde eran objetos y manos sí. y todo esto, que O las cabecitas aquel como blancas, sin juego. rostro. Y todos estábamos así como que abríamos y pestañábamos, que estábamos viendo bien. Sí. Pero qué interesante el arte, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Recuerdo que llegó Sergio con sus alumnos, Sergio, tu hermano, Ah, y me dice, mira, aquí está la maestra, a ver si nos explica de qué se trata. Y bueno, fue muy bonito platicar con los alumnos, ¿no? De claro. todo esto, porque él estaba también en este tema de la historia del arte. Y son esos caminos que hemos caminado, ¿no? Conchita, muy cercanas tú y yo, porque somos más o menos en esta generación de que ha vivido lo sucedido en Cajeme, en Ciudad Obregón y también en el estado, porque hemos estado ya, vale la redundancia, también en el estado porque hemos visitado otros lugares con nuestra Sí, obra, tanto Hermosillo. en lo personal como de forma colectiva, y pues que nos ha ido enseñando este proceso. Y de eso precisamente quería que hoy nos platicaras y nos has platicado. Creo que hay muchísimas cosas más que nos podrás decir, ¿no? De que has vivido, de las vivencias de tantas personas que han venido de fuera, o los que ya estamos aquí, en donde tú has tenido ese contacto, has incidido para que las cosas suceden. ¿Qué más nos puedes platicar el día de hoy? Eh, no te quedes con nada, Conchita. Bueno, hay muchas cosas que decir. Bueno, voy a mencionar algunas que como que fueron así como huequitos que fueron quedando. Cuando fuimos con los alumnos y maestros a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Autónoma de Puebla y a otros lugares parecidos, ¿sabes qué me dijo? Me dijeron los alumnos, maestra, nosotros pensábamos que estábamos mal. Nuestros talleres están mejores que esto. Para que vean, valoren lo que tienen. Y Ujú. tienen maestros excelentes. Lo que pasa es que a veces queremos salir para comparar, porque muchas veces no valoramos lo que Ujú. tenemos. Esa es una anécdota. La otra, por ejemplo, cuando visitábamos galerías con los Ujú. estudiantes, eso me dejó muy marcada a mí, el asombro de un estudiante. Bueno, es exagerado lo que te voy a decir, pero es real. Hay estudiantes que no salían de Ciudad Obregón, no conocían ni Álamos a Ujú. este grado. Ujú. Nunca habían ido a Álamos, estando a 2 horas de aquí. Nunca habían ido a Hermosillo. Para ellos era un paseo. Y claro, todo era bajo Ujú. institución, ¿verdad? Íbamos en Claro. camión oficial, etcétera. Todo con sumo cuidado. Pero yo fascinada con los estudiantes. Ujú. Miren, aprecien y vean otras galerías. Ujú. Abran su universo al mundo. Abrirle los ojos, ¿verdad? Darle la oportunidad, eso Exactamente. es sumamente importante. Afortunadamente, el futuro nos alcanzó y ahora Sí. hay redes sociales y Ya tenemos estamos todo. en otra época. Podemos ver, visitar los museos. Ahora sí que
que casi como si estuviéramos ahí. Pero para todo eso se necesita formarse un criterio, ¿verdad? Hay que leer, hay que informarse, Claro, porque no nos podemos ir solo por las imágenes o solo por lo que otros digan o lo que otros piensen. Siempre la formación es importante, ¿verdad? Siempre leer, siempre poder hacer un juicio claro de las cosas. Y tú estás en las redes sociales, ¿cómo te podemos sí. encontrar? Bueno, tengo Facebook, Bien. que lo uso mucho para promocionar mis propias obras y ver lo que mis Ujú. compañeros y amigos hacen. Tengo Instagram también y bueno, curiosamente, a los 50 años, aclaro, empecé a usar la computadora, ¿no? Mis alumnos, me acuerdo que me hacían los PowerPoint, que no le atinaba. El primer correo, me acuerdo mucho de esa La edad, tecnología nos sí, alcanza. aprender a usar correos. Bueno, el Facebook lo aprendí hasta 2012. Bueno, no sé si antes había. Ujú. Ahora hay muchas redes que ni conozco, ¿verdad? Pero tengo una bella familia con unos nietos hermosos que todo lo que no entiendo ellos me lo explican y medio le Maravilloso. entiendo, sí. Ellos me ponen, a ver, ¿qué hago aquí? Eso es importante, Ujú, las generaciones nuevas te apoyan. Antes no sabía, pues ahora ya les sé un poco. ujú, Pero sí uso las ujú. redes y eso es bueno porque, por ejemplo, estaba comentando con mi esposo. Digo, fíjate, es curioso cómo las redes ahora son más vistas que la televisión. La televisión la ve un pequeño sector de la población. Las redes es como muy amplio. Sí, por supuesto. Y bueno, una sonorense más sonorense que que ahora sí que citadina o cómo se puede decir de la Ciudad de México, no quiero decir chilanga, ¿no? Pero Nunca me he sentido chilanga, quiero pero aclarar. llegas acá y eres más sonorense, tienes ya una vida y aquí te vas a quedar y aquí vas a permanecer. Y solamente, así como para ir cerrando, tu legado, Conchita, hemos hablado de todo esto que tú estás haciendo, de todo esto que tú has hecho, tu legado y tu visión para nuestro público del podcast. Bueno, yo creo que mi legado, del cual me siento muy orgullosa, son los libros. Algunos los pueden consultar en internet todavía. Ujú. Entran a Google, ponen mi nombre y buscan por título o buscan directamente por título. Ahí están. Excelente. Em, Otra cosa que me siento muy orgullosa son como hijos, las pinturas que uno hace, ¿verdad? Ujú. Tengo nada más 2 hijos, 3 nietos, pero tengo muchas pinturas en diferentes estadios de mi vida, algunos buenos, otros no tan buenos, otros peores y algunos que Ujú. dices tú están rescatables. Ujú. Entonces yo creo que cuando yo ya no esté por acá, alguien los va a valorar, decir, mira, pinto. Pero ¿sabes lo interesante de cuando pintas realista? Que es como Ujú. un documento. Sí, Por ejemplo, todos los cuadros de la serie La Laguna los vendí. Que la gente se identifica, mira, yo estuve ahí, sí, claro. pero hago aclaración, son de La Laguna antes de que la remodelaran. Entonces muchos Ujú. árboles ya no existen. Ujú. Qué curioso, ¿no? Y paisaje urbano, pues es una experiencia interesante, porque Ujú. gente que viajaba, qué bueno. Me pasó una experiencia muy bonita en la biblioteca pública de aquí de Ciudad Obregón. Llegaron unos niñitos de una escuela a ver la exposición. Yo andaba por ahí. Y me dice un niño, ¿tú lo pintaste? Digo, sí. Dice, ay, mira, parece la televisión. La plaza de San Marcos, así, grande. Qué Pero hermoso. estaba fascinado, no la dejaba de ver. Es que se ve tan real, es como si estuviera ahí. Fíjate, un niñito que a lo mejor Ujú. vio en la televisión algo y se Ujú. le recordó ese Sí, paisaje. claro. Entonces tú identificas esos momentos. De hecho, a mí me gusta el arte porque en la preparatoria la maestra de geografía, había viajado mucho, nos pasaba diapositivas. La maestra de arquitectura en la prepa, me dieron esa materia, nos pasaba que el barroco y que el rococó y que el neoclásico, y yo así con los ojos abiertos. De ahí me nació el gusto por historia del arte. Ujú. Entonces, otra anécdota bonita que te puedo platicar, bueno, muchos alumnos pues me recuerdan, pues mi maestra, pero cuando se acercan a ti, dice, maestra, gracias a usted, yo por usted estoy haciendo esto. Es una satisfacción, ese es otro legado, Sí, ¿verdad? claro, porque has abierto las puertas, las ventanas y los ojos a mucha gente, ahora ya adultos y a muchos jóvenes, para que vean más allá de Sí, este horizonte y que valoren
esta gran ciudad que tenemos, que valoren Claro. lo que somos, porque finalmente eso es, ver otros horizontes nos permite valorar lo nuestro, reconocernos, ¿verdad? Como cajemenses, como sonorenses que somos y que finalmente imprimimos en todo lo que hacemos ese carácter. Y pues que te hemos dado la bienvenida siempre a mi espacio y te he dado la Gracias. bienvenida siempre a todo lo que he hecho y a lo que hacemos. Y por supuesto que esta ciudad tiene mucho que agradecerte, esta comunidad, y yo me asumo, ¿verdad? Gracias. Con mucho cariño todo esto. Y solamente me queda, Conchita, agradecerte, pero de veras infinitamente otra vez que estés aquí, que me platiques y espero que pronto vuelvas para que nos vuelvas a contar cosas interesantes, quizá ahondemos un poco más en la historia. Y este es tu espacio, Luz del Norte, feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Gladys, y un gusto estar contigo y Gracias, el equipo de trabajo. muchas gracias.